Atención acá, el 9 de marzo de este año 2025, 9 de marzo, ese día era sábado. Yo estaba amaneciendo en el piso para tratar de buscar más a Dios, para estar más incómodo y poder orar más. Y estaba en esa semana completa, desde principios de marzo, en el piso, orando, amaneciendo en el piso. Pero el 9, específicamente, a las 9 de la mañana, 9 de marzo, yo tuve en el piso una visión, pero veía un personaje, no resplandecía, era un hombre normal, pero yo no lo conocía. Yo estaba hablando algo de la Biblia, pero él me dijo, atiéndeme, ponme atención, que te voy a dar una escritura. 3 ángeles que llenaban todo el cielo, en las nubes, 3 ángeles gigantes, y veía sus rostros, y lo veía tan claro que tenían los ojos azules, y decían, ya Cristo viene. Decían, voceaban, y yo lo veía y decían, ya Cristo viene. Y decían, mire la noticia, mire la noticia, ya Cristo viene. Así me dijo Dios, voy a matar pastores y líderes. En el 2022, tenía 4 meses en el piso, me dijo, voy a matar pastores y líderes, la voz del Padre. Porque una cosa es la voz del Padre, una cosa es la voz del Hijo y otra cosa es la voz del Espíritu. Yo sé distinguir cuando es el Padre que te habla, porque su voz es imponente, es tronante. Wow. Y escuché la voz en el 2022 y en uno de esos silicios oí la voz del Padre en la madrugada que me dijo, voy a matar pastores y evangelistas en el 2022 porque no están haciendo nada. Las almas se están perdiendo. Me decía, se están yendo al infierno las almas y los pastores están entretenidos buscando su propio bien, pero no están haciendo lo que deberían hacer por las almas. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios les bendiga, Dios les guarde en el nombre de Jesús. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. En esta ocasión, pues nos encontramos en un hermoso pueblo de la República Dominicana, San Francisco, donde aquí estamos con gente de Dios, hombres de Dios, que tienen unos poderosos testimonios que contar y que usted será bendecido con los contenidos que aquí estamos haciendo. Y para mí es un honor, pues aquí tener a un hombre de Dios, un pastor. Voy a permitir, pues, que él sea quien se presente ante cada uno de ustedes. Pastor, Dios le bendiga mucho. Gracias, Antonio. Dios te bendiga más y gracias por estar acá en San Francisco de Macorís, provincia Duarte. Para bendecir las personas por medio de esta transmisión, sí, y poder llevar una palabra y que las personas sean edificadas. Este contenido lo hacemos realmente para que el pueblo sea bendecido. Así es. Pastor, gracias por darme la oportunidad y aceptar la invitación de conversar acá, ¿verdad? Quiero saber en este momento qué tiene para compartir con cada persona que está ahí conectada. Bien, vamos a hablar hoy del Arca de la Alianza o el Arca del Pacto. Excelente. Perfecto. Bien, mi nombre es Zaquerio Ulloa, así me dicen, aunque mi nombre completo es R. Zaquerio Ulloa Medina, pastor en la Iglesia Quinta de Dios, del Concilio Iglesia de Dios, aquí en San Francisco de Macorís. Sí. Y quiero hablar en esta tarde, por así decirlo, son las 12 del mediodía, del Arca de la Alianza. Pero antes quiero leer la palabra de Dios. Según Hebreo 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. Sí. Así que la palabra de Dios es la que nos va a guiar en este momento, sí, para que las personas que nos ven a través de esta plataforma, de este canal, Antonio, ¿verdad? Antonio, sí, Oficial, sean bendecidos. Así que el fundamento está en la palabra de Dios. Dice que si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al don que le fue dado. Sí. Con respecto al tema del Arca de la Alianza, Antonio, lo que quiero decir es que hace tiempo yo estuve investigando en mi vida cristiana, mientras leía la Escritura, mientras leía la palabra de Dios, estuve investigando a través del Antiguo Pacto qué pasó con el Arca de la Alianza. He escuchado predicadores, maestros, enseñando sobre este tema del Arca de la Alianza. Lo que yo voy a hablar hoy es muy, muy exclusivo, porque no he escuchado a nadie todavía, ningún pastor, ningún teólogo, ningún maestro, respetando a todos los que han subido información, sí, con respecto a esto en sus plataformas. Así que lo que voy a hablar es muy, muy delicado. Yo entiendo que es delicado por el motivo
a que esta información es exclusiva. Estuve buscando hace tiempo lo que es, qué había pasado, Antonio, con el Arca de la Alianza. Y estuve leyendo, bueno, para los que nos ven, el Arca de la Alianza es el Arca del Pacto que Moisés erigió, que Moisés hizo. El modelo que se le dio cuando estuvo en el monte, que Dios le dijo, mira, el arca conforme al modelo que se te ha enseñado, hazla así. El Arca de la Alianza es el lugar donde moraba Dios, donde estaba la presencia de Dios en medio de los querubines. Hay algunos detalles que la Biblia habla en hebreo con respecto al Arca de la Alianza. Qué era lo que había en el Arca de la Alianza, en esa urna. Dice que estaba la vara de Aarón, que estaba el maná, ¿verdad? Que estaba el candelabro. Las dos tablas de la ley. Exacto, eso dice Hebreo sobre el Arca de la Alianza, pero nosotros sabemos que el Arca del Pacto o el Arca de la Alianza estuvo en el templo que erigió Salomón, ¿verdad? Sí. Bien, ese templo duró un tiempo, pero después que el pueblo de Israel entró en desobediencia y en pecado, el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Y eso lo profetizó Jeremías, Jeremías 25:11. Ahí está que Jeremías dijo que el pueblo iba a ser llevado cautivo a Babilonia por 70 años, por causa de la maldad de los israelitas, por haberse rebelado, ¿verdad?, a los mandatos de Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que se cree sobre el arca? Se cree que el arca fue robada. Cuando Nabucodonosor entró, ¿verdad?, a la nación de Israel, que empezó a llevar cautivo a todo el pueblo, conforme a la palabra de Jeremías, se cree que saquearon todos los utensilios de oro que tenía el templo de Salomón. Dice que todo fue llevado a Babilonia por medio de Nabucodonosor. Ahora, las personas creen que también el arca fue llevada a Babilonia. Otros creen que el arca se perdió. En fin, es que la Biblia no registra en ninguna parte qué pasó con el arca. ¿Qué pasó con el Arca de la Alianza? La Biblia no lo registra, señores. Pero este es el tema que yo quiero hablar hoy. El arca sí está activa, pero el arca está escondida. Esto es lo que yo quiero hablar. Sí. Hace tiempo yo tenía esto en mi corazón de preguntarle a Dios, ¿dónde está el arca? ¿Dónde está el arca? Otros dicen que está en la mezquita de Omar, otros dicen que está en Jerusalén, otros dicen que está escondida en algún otro lado, pero no hay una certeza, Antonio, no hay una certeza de dónde específicamente está el arca. Ahora bien, yo voy a revelar a través de este video dónde está el arca, porque fue una palabra que Dios me dio, pero me la dio con fundamento escritural. Dios. ¿Por qué vamos a hablar del arca? Porque el arca es un instrumento necesario con respecto, no a la iglesia, sino al pueblo judío, al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque estamos a finales del tiempo, Antonio. Estamos a finales de los tiempos en el cual la venida de Cristo tiene que darse y la iglesia tiene que irse. Pero para que las profecías se cumplan, la palabra de Dios tiene que encajar. Aunque los israelitas todavía no tienen su templo hecho, pero están camino a hacer el templo. Se dice que tienen los planos del templo y la iglesia seguía con respecto a lo que está pasando con Israel. Es decir, esta palabra a lo mejor sonará cliché, que Israel es el reloj profético. Ciertamente Israel es el reloj profético y dice que tenemos que mirar a lo que está pasando con la nación de Israel. Israel ya empezó a ser nación. ¿Cuándo empezó a ser nación? Todo el mundo sabe que 14 de mayo de 1948 empezó a ser nación. Y ya Israel tiene, ¿qué tiempo? Israel tiene 77 años. Sí. Del 1948 al 2025. Al 2025, 14 de mayo, ahora cumplió 77 años. Todavía no tiene una generación, porque una generación son 100 años, o está entre los 80 y los 100 años, según Salmo 99. Dice, los días de nuestra edad son 70 y si es lo más robusto 80. Pero ¿cómo sabemos que una generación son 100 años? Por el motivo de que Dios le dice a Abraham, ten por cierto que tu pueblo tendrá 4 generaciones en el pueblo de Egipto. ¿Y duró cuántos años? 400 años. Entonces, deducimos que una generación es igual a 100 años. Ahora bien, el pueblo judío todavía no tiene 100 años de haber nacido como nación. Cumpliéndose así la profecía de Mateo 24:32. ¿Qué dice Mateo 24:32? De la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, saben ustedes que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación
Tomen la palabra en cuenta. No pasará esta generación hasta que todo acontezca. Aunque Jesús hablaba en su tiempo de esta generación, en su tiempo sí se cumplió. Mateo 24 se cumplió en parte en el tiempo de Jesús. Cuando él dice esta generación, era con respecto a el templo. Tomen nota, con respecto al templo, Antonio. Porque los discípulos, Mateo 24:1, le dicen, Señor, el templo, el Señor le dice, ¿veis todo esto? Es aquí que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Cuándo se cumplió esa profecía? En el 70. En el año 70 después de Cristo. Un general romano llamado Tito Vespasiano destruyó y molió Jerusalén y el templo también, cumpliéndose así la palabra del Señor. Así que Israel no fue nación, dejó de ser nación, todos los judíos expatriados salieron por todo el mundo, casi por 2000 años. ¿Cuándo Israel volvió a ser nación? Otra vez, en el 48 del siglo XX, de nuestra era. ¿Y qué profecía se cumple cuando Israel volvió a ser nación? Y que la ONU, que es las Naciones Unidas, se pusieron de acuerdo y dieron la orden para que todos los judíos expatriados en todas las naciones volvieran a su tierra y puedan reedificar otra vez Jerusalén. ¿Qué profecía se cumplió ahí? Isaías 66:8, donde Dios dice, ¿nacerá una nación en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? El Señor dijo que iba a hacer nacer su pueblo. Ahí se cumplió Isaías 66:8. Así que Israel tiene 70 años, ya 77 como nación. Pero ¿por qué digo esto? Porque Israel tiene que hacer su templo. Y estamos viviendo fines de los siglos. Ahora, dice de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que verano está cerca. Así que las ramas tiernas es como una mata de higuera. Él dijo de la higuera aprender la parábola. ¿Cómo sabemos que la higuera es Israel? Osea 9:10 dice que la higuera es Israel. Además de que hay otros pasajes escriturales que dicen que la higuera es el pueblo judío. Y Mateo 24 lo confirma. Así que Israel ya nació como nación. Y es el punto donde la iglesia debe de guiarse para saber qué tiempo le queda a la iglesia. El conteo para saber en qué tiempo viene Jesús. Claro está. Para los que me escuchan, no estoy dando hora, ni día, ni fecha, porque cuando lo hacemos, cometemos un error al hacer esto, porque la Biblia dice que el día ni la hora, nadie lo sabe. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día ni la hora, nadie lo sabe. ¿El día ni la hora de qué? De que el cielo y la tierra pasen. Pero tampoco sabemos el día ni la hora en el que el Señor ha de venir a buscar la iglesia, porque creemos en que Cristo va a levantar la iglesia. Ahora, pero el punto clave está en Israel. Así que este es el fundamento para hablarte un poco del arca de la alianza. Israel tiene que tener su arca, aunque se dice que tienen todos los utensilios, pero no tienen el arca. Pero el arca es un misterio. ¿Por qué no aparece el arca? La gente no sabe dónde está el arca. Ahora el Señor escondió el arca. Dios. Pero le voy a decir dónde está el arca. Gloria sea al Señor para siempre. Atención acá. El 9 de marzo de este año 2025, 9 de marzo, ese día era sábado. En esa semana de marzo, desde el principio, yo estaba amaneciendo en el piso para tratar de buscar más a Dios, para estar más incómodo y poder orar más. Y estaba en esa semana completa, desde el principio de marzo, en el piso, orando, amaneciendo en el piso. Pero el 9, específicamente, a las 9 de la mañana, 9 de marzo, yo tuve en el piso una visión, un sueño, para ser más claro. Pero veía un personaje, no resplandecía, era un hombre normal, pero yo no lo conocía. Yo estaba hablando algo de la Biblia, pero él me dijo, atiéndeme, ponme atención, que te voy a dar una escritura. Me decía, ponme atención, que te voy a dar una escritura. Y cuando me dio la escritura, me dijo, segunda de Macabeo 2:5. Voy a leer esta escritura que se me fue revelada. Yo no sabía qué decía, porque nuestra Biblia, la que yo uso, Reina Valera 1960, aunque tengo otras Biblias y otras traducciones, simplemente la uso para el lenguaje y para consulta. Pero mi Biblia realmente es la Reina Valera del 60. Ahora bien, como nuestra Biblia no tiene Macabeo, me dijo Macabeo 2:5, pero Macabeo tiene dos partes, primera y segunda. Cuando chequeé primera no tiene, pero chequeé la segunda de Macabeo. Y la palabra que Dios me habló, yo no sabía que Dios me iba a hablar de esto, que me iba a presentar esta escritura. Pero ¿qué pasa con Macabeo, Antonio? Macabeo es un libro histórico con respecto a Israel. ¿Dónde se da la historia de los Macabeos? A lo que nosotros llamamos el tiempo o el periodo de silencio. Entre Malaquías, que fue el último profeta del Antiguo Testamento,
y Mateo. Dice que ahí hubo un tiempo de 400 años. Ahora, en ese tiempo Israel siguió siendo nación y siguió, ¿verdad?, como siervos de Dios, pero no había voz profética, porque el último... Mis hermanos, por causa de la lluvia, pues tuvimos que movernos, porque la lluvia interrumpió la grabación, pero continuamos donde el pastor se quedó, que es en el periodo del silencio, desde Malaquía hasta Mateo. Pastor, continuamos. Gracias, Antonio. Bueno, ciertamente la lluvia nos hizo detenernos, pero aquí estamos otra vez para poder declarar la palabra de Dios y continuar bendiciendo la audiencia y lo que nos ven a través de las redes, a través de los países. Bien, yo estaba hablando del periodo o el tiempo en el que no hubo más voz de profeta, es decir, que no hubo profeta. El último fue Malaquía, Sí. que decía, así dice Jehová. Entonces, desde Malaquía hasta Mateo no hubo una voz profética. Sabemos que Juan fue el último de los profetas, luego que apareció Juan. Entonces, en ese tiempo, desde Malaquía hasta Juan, no hubo voz profética. Pero aquí, en este tiempo, estas personas de los macabeos fue las personas que Dios usó para liberar al pueblo de Israel de mano de los helenistas y de mano de Antíoco Epífanes, ¿verdad? En aquel entonces. Pero ¿por qué hago referencia a los macabeos? Porque fue la escritura que Dios me dio, Antonio, Sí, para hablarme o enseñarme algo sobre el arca del pacto. Yo había olvidado el tema, no le había dado más mente, habían pasado los años, pero ese día al Señor le plació darme una escritura. Ahora bien, la Biblia habla del arca de la alianza. En el libro de Jeremías 3:16 hace una pequeña referencia, pero luego no habla más del arca en el punto de dónde está el arca. Amén. Pero bien, cuando hablo de la información con respecto al arca de la alianza, es una información delicada. ¿Por qué? Porque puede traer guerra, puede traer persecución. Ahora apareció un dominicano que dice que sabe dónde está el arca de la alianza. Y los mismos israelitas no saben dónde está, porque si estuviesen, ya lo hubiesen tenido. sí. Pero ¿por qué Dios permitió esconder el arca? El arca está aquí en la tierra, pero Dios la escondió. Así como el jardín del Edén está escondido, pero está en la tierra. Porque si la gente tuviese el arca de la alianza aquí, a lo mejor fuese allá a adorar a Jerusalén, a ver el lugar donde Dios estuvo. Pero como el Señor está trabajando con la iglesia, ahora el Señor está en la vida de las personas. Nosotros somos el lugar de Dios, donde Dios habita. Es en la vida de los hombres cuando reciban a Jesucristo como Señor y Salvador, que es el centro. Amén. Pero a este punto, el Señor me habló de esto para darme a entender que queda poco tiempo con respecto a su regreso. Ahora bien, ¿dónde está el arca, Antonio? Queremos escuchar eso, pastor. ¿Tú tienes alguna idea No. de dónde está el arca? No la tengo. Bien, le voy a decir dónde está el arca y quién escondió el arca. Por eso yo decía ahorita que esta información es exclusiva, que no he escuchado todavía ningún pastor de ningún concilio, ningún teólogo, especificando dónde está el arca. Hay gente que suponen y hablan de sitios donde pudiera estar. Hablo del arca de la alianza que hizo Moisés, porque una cosa es el arca de Noé. Nosotros sí sabemos que el arca de Noé está en la cima del monte Ararat en Turquía, porque la Biblia dice en Génesis 8:4 que el arca encalló en esa zona. Ahora, el arca de la alianza, según el Señor me habló, según segunda de Macabeo, y aclaro, ¿por qué busco Macabeo? Macabeo es un libro de los libros apócrifos que tiene la Iglesia Católica, que nuestra Biblia Reina Valera no tiene. Nuestra Biblia Reina Valera del 60 tiene 66 libros. Antiguo Testamento 39 y Nuevo Testamento 27, forman 66. Pero la Biblia Católica tiene 72. Pero como son historias del pueblo de Israel, realmente es palabra de Dios. Aunque nosotros no tengamos esas historias, ni la tengamos como referencia para predicar. Pero a mí se me hizo extraño que el Señor me hablara de Macabeo. Si es un libro que yo no leo. Cuando el personaje me habló el 9 de marzo a las 9 de la mañana, yo dije, Macabeo, y fui a buscar. Y yo estaba a la expectativa de saber qué era lo que Dios quería decirme, porque no me dijo qué decía, simplemente me dijo Macabeo 2.5. Macabeo 2.5. Ahora bien, ¿quién escondió el arca?
Macabeo dice quién escondió el arca. Pendiente. Señores, el arca le escondió un profeta. Le escondió el profeta Jeremías. Sí. Se lo voy a decir porque está escrito textualmente en Segunda de Macabeo 2.5. Eran 2 versículos. El personaje me dijo Segunda de Macabeo 2.5, pero en el espíritu yo entendía que el versículo 6 iba con el 5, era 5 y 6. Pero para poder entender de qué habla, nosotros vamos a leer Segunda de Macabeo desde el capítulo 2, versículo 1, para luego llegar al 5. El arca está escondida. Jeremías fue a esconderla. Después que el pueblo estuvo cautivo en Babilonia, Jeremías subió con sus hombres o con sus profetas o con sus príncipes que estaban allegados a él. Subió. ¿A dónde subió? Subió a la cima del monte Nebo. Atención acá. El monte Nebo, que es el monte de Moab. Ese monte también es el monte donde Moisés estuvo chequeando la tierra prometida antes de morir, que Dios lo subió a la cima del monte, sí, que es la cima de la montaña de Moab, según Deuteronomio 34. Dios le dice a Moisés, chequea la tierra y mírala desde aquí, la que van a poseer los israelitas, porque no entrarás allá. Y dice que allí murió Moisés conforme a la palabra de Jehová y lo enterró Jehová. Aunque él murió en la cima del monte Nebo, que es el monte de Moab, Dios lo enterró en la llanura. Pero ¿por qué hago referencia a Moisés? Porque Moisés estuvo en ese monte. Pero aquí dice la escritura que Moisés, oye Antonio, esto está poderoso. Es una información exclusiva. Es una información exclusiva. Puede que esta información traiga guerra, porque pueden decir, bueno, ahora un dominicano dice que sabe dónde está el arca, pero no soy yo, la gloria de Jesús. Simplemente se me reveló una palabra y yo la estoy revelando al mundo. ¿Por qué? Porque el tiempo tiene que cumplirse ya, en el que Israel tiene que hacer su templo, empezar a hacer su sacrificio y que surge el anticristo, ¿verdad? O el Mesías que ellos esperan, porque ellos a Jesús Nazareno no lo tienen como Dios, sí, no lo tienen como Señor, no lo tienen como Dios Todopoderoso. Y nosotros sabemos que Jesús Nazareno es el Dios Todopoderoso. Amén. Jesús Nazareno. ¿Cómo sabemos que una religión es falsa? Una religión es falsa cuando no tiene a Jesús como Dios Todopoderoso. ¿Cómo sabemos que una religión es falsa? Cuando no se predica firmemente sobre el cielo y el infierno. Toda religión que niega el cielo y que niega el infierno no es de Dios. Ahora, todo el que predica firmemente que Jesucristo es el único Dios verdadero y es Dios Todopoderoso, es de Dios. Toda iglesia o todo predicador que dice que hay un cielo, una morada eterna y que hay un infierno eterno donde los pecadores van, los que mueren sin Jesús, es de Dios. Pero ¿cuál es el punto? Jeremías escondió el arca. Pero ¿qué pasó? Pasó un tiempo y luego los hombres que fueron con Jeremías subieron a la cima del monte Nebo a buscar el arca. Jeremías fue y la escondió en una cueva que había y dejó el arca ahí. Solamente Jeremías y sus hombres sabían. Pero luego los hombres fueron sin Jeremías. Y cuando fueron no encontraron en la cueva ni encontraron el arca. Se turbaron, se perdieron porque Dios selló el lugar. Se lo voy a leer, eso está escrito. Sí. Dios selló el lugar. Y cuando ellos le dijeron que bajaron, Jeremías, nosotros hemos subido, pero no hemos encontrado el arca. Y Jeremías se enojó. Yo le dije que no subieran. Porque el arca Dios la guardó y no será encontrada hasta el tiempo final, cuando Él haga volver la cautividad del pueblo de Israel, cuando vuelva a manifestarse, cuando vuelva al trato de Dios con Israel. Gloria a Dios. Así que los que nos escuchan, el arca está en la cima del monte Nebo, que es el monte de Moab. Pero aunque la gente vaya allá, no la va a encontrar. ¿Por qué no la va a encontrar? Porque está escondida a los ojos humanos. Está escondida, solamente el Señor sabe. Pero yo sé que para este tiempo el arca tiene que ser revelada. No sé a quién Dios va a usar, pero el arca va a ser encontrada para que se ponga en el templo de Israel cuando se reconstruya. Así que vamos a leer, Antonio, Segunda de Macabeo, sí, capítulo 2, versículo 5. Atención, el pueblo cristiano, Dios que a lo mejor no tienen estos libros como referencia para predicar, pero fue la palabra que Dios me dio. No puedo quitarle, no puedo añadirle. Amén. Así que nosotros tenemos los libros históricos ahí. Aquí dice Segunda de Macabeo, capítulo 2, versículo 5, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, y que al llegar allí, nótese que está hablando, los macabeos están hablando de Jeremías. Sí. Ya Jeremías no existía, pero Macabeo, como yo lo dije ahorita, son los israelitas que dieron libertad al pueblo de Israel cuando estaban cautivos o había sido helenizado el pueblo, cuando Jesús habló de la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Después
Pero cuando yo hablo del templo, hablo de ese templo que reconstruyó Esdras y Nehemías. Pasaron los años y luego Antíoco Epífanes, según habla la Biblia, que es el cuerno pequeño, según Daniel capítulo 7, capítulo 8, es el cuerno pequeño, donde tenía apetito por la tierra santa. Antíoco Epífanes entonces tomó Jerusalén, empezó a matar a los judíos, empezó a sacrificar cerdo en el templo, a eso que le llaman la abominación desoladora. Entonces el pueblo de Israel estaba cautivo y este hombre había tomado cautivo todo el pueblo y había profanado el templo. Pero estos judíos, ¿verdad? Este judío llamado Matatías, que significa martillo, Matatías Macabeo, tenía varios hijos, entre ellos está Judas Macabeo, está Zacarías, pero Simón Macabeo y Judas Macabeo eran los principales que hacían guerras de guerrilla para poder libertar, ¿verdad?, al pueblo judío y que vuelvan a su práctica otra vez. Pero aquí dice, y que al llegar allí, o sea, Jeremías había encontrado una cueva. Esto fue cuando Jeremías subió. Había encontrado una cueva en la que depositó el arca de la alianza, la tienda y el altar de los incensarios. Después de lo cual tapó la entrada. Jeremías fue con sus hombres a llevarle esa urna, porque esa urna pesaba. Pero Jeremías, como profeta, Dios le habló y le dijo: ve, escóndeme el arca en la cima del monte Nebo. Dice que Jeremías tapó la entrada de ¿qué? De la cueva donde estaba. Aquí yo tengo diferentes Biblias católicas, pero aquí tengo una traducción que me habla en lenguaje actual, bien claro, Antonio. Dice el versículo 6 de segunda de Macabeo: algunos de los acompañantes volvieron después para poner señales en el camino, pero ya no pudieron encontrarlo. O sea, no pudieron encontrar ni el camino ni el arca. Así que, ¿qué entendemos con esto? Que Dios escondió su arca, escondió esta urna, escondió este cofre. ¿Hasta qué tiempo? Aquí lo dice. Pero, para que tengamos una idea, voy a leer desde el versículo 1. Dice aquí, segunda de Macabeo, capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice así: en los documentos se dice que el profeta Jeremías ordenó, escucha bien, el profeta Jeremías ordenó a los desterrados tomar el fuego, como ya se ha dicho, y que, dándoles la ley, les mandó que no se olvidaran de los mandamientos del Señor, ni se dejaran engañar al ver las estatuas de oro y de plata de los falsos dioses y los adornos que la cubrían. Aquí dice el 3. Y les dijo otras muchas cosas para recomendarle que no abandonaran la ley. Estaba escrito también en ese documento. Escuche esto. Estaba escrito en qué documento. Nuestra Biblia no lo tiene, la Reina Valera. Sí sabemos que Jeremías tiene 52 capítulos, pero este documento de que está hablando Jeremías no está en nuestra Biblia. Por eso no lo encontramos así, Antonio. Aquí dice: estaba escrito también en este documento que el profeta, por instrucciones de Dios, se había hecho acompañar por la tienda del encuentro con Dios, o sea, el arca y el arca de la alianza, y que se había dirigido al monte donde el cual Moisés, ¿ve lo que te dijo ahorita? Del cual Moisés había visto la tierra prometida por Dios. Aquí viene el 5, que fue el versículo que yo leí como fundamento para ver de dónde está el arca. Y que al llegar allí, Jeremías había encontrado una cueva en la que depositó el arca de la alianza, la tienda y el altar de los incensarios o de los inciensos, después de lo cual tapó la entrada. Algunos de los acompañantes volvieron después para poner señales en el camino, pero ya no pudieron encontrarla. Jeremías, al saber esto, los reprendió diciéndole, escuche esto, los reprendió diciéndoles: ese lugar debe quedar desconocido hasta que Dios tenga compasión de su pueblo y vuelva a reunirlo. Paro aquí la escritura en el versículo 7 para luego continuar en el 8. Dice aquí: hasta que Dios tenga misericordia de su pueblo, Antonio. Ya Dios ha tenido misericordia de su pueblo y ya lo reunió. Sin embargo, este cofre, dice la escritura, que tiene que aparecer. Ya sabemos dónde está. Estoy dando la señal de dónde está por la escritura. Sí. Como dije ahorita, esta información es exclusiva. Hay un maestro muy profundo en la escritura que se llama Baruch de Israel. Es un maestro. Él tiene su canal y transmite. Yo lo he escuchado a él hablar. Es muy profundo en la palabra y me gusta lo que él habla, porque es un maestro israelí y habla a profundidad
Es un maestro israelí, pero cristiano. Cree en Yeshua, cree en Jesucristo como Señor y Mesías. Pero él habla tocante a la profundidad de la Torá, de la ley de Dios, y también habla conforme a los escritos del Nuevo Testamento para edificar el pueblo. Yo lo escucho a él mucho y es muy, muy, muy importante, pero no ha tocado el tema todavía, porque él específicamente no ha dicho dónde está. Pero aquí dice en el versículo 8, entonces el Señor hará, dice aquí, entonces el Señor hará conocer nuevamente. Escucha aquí lo que dice, segunda de Macabeo, capítulo 2, versículo 8, Antonio dice, entonces el Señor hará conocer nuevamente esos objetos. Lo hará conocer para este tiempo. No se ha dado a conocer, pero lo hará. Y aparecerá o aparecerán la gloria del Señor y la nube, como aparecieron en tiempos de Moisés y cuando Salomón pidió al Señor que el templo fuera gloriosamente consagrado. Se contaba igualmente en ese documento cómo Salomón, que poseía la sabiduría, ofreció el sacrificio de la consagración, de inauguración del templo. Y que, así como Moisés oró al Señor y del cielo bajó un fuego que consumió el sacrificio, del mismo modo Salomón oró y bajó del cielo un fuego que consumió todos los animales ofrecidos en holocausto. Moisés había dicho, como el sacrificio ofrecido por el pecado no fue consumido, ha sido consumido por el fuego. Amén. Voy a dejar aquí esta escritura, pero es el fundamento que quería dar, sí. Antonio. Otra vez está lloviendo un poco, pero damos gloria a Dios por todo, porque aquí no nos estamos mojando. Este es el punto clave, Antonio. El arca tiene que aparecer para este tiempo. Yo no sabré decirte en qué hora ni en qué fecha, pero ya di la información dónde está el arca conforme a la escritura. No es algo que yo me inventé, es algo que está escrito. Pero la mayoría del pueblo no lo sabe o no lo sabía hasta el día de hoy que estamos revelando eso. Exacto, porque usted lo sabe porque es una revelación de Dios para usted, porque según lo que dice Macabeo, para el último tiempo tiene que aparecer esa arca y va a aparecer en el mismo lugar que Jeremías la escondió. Tiene que aparecer porque hay tres cosas que están ocultas. Número uno, el huerto del Edén. El huerto del Edén. Está en la tierra, pero dice que Dios lo ocultó y puso ángeles con espada en la entrada del huerto. Número dos, el cuerpo de Moisés. Dios lo escondió. Nadie ha podido encontrar el cuerpo de Moisés. Y número tres, el arca del pacto, que está escondido. Está escondido. Pero ya sabemos por la escritura dónde está. Ahora, si alguien subiese a la cima del monte Nebo, que es el monte de Moab, a lo mejor no va a encontrar nada, porque todavía está sellado. Ese lugar, dice aquí Jeremías, que es cuando Dios haga volver la cautividad de Israel y vuelva otra vez a trabajar con ellos. Que ese tiempo está a punto de darse. Por eso hablé al principio que Israel va a cumplir una generación que son 100 años. Apenas tiene 77 y ya los acontecimientos están dándose. Entonces el punto clave, la iglesia tiene que enfocarse en los acontecimientos de Israel porque sabemos que nuestra redención está cerca y que Cristo está a punto de levantar la iglesia. Pastor, ¿cuáles otros acontecimientos están apuntando a que a la tierra le queda poco tiempo y que el regreso inminente del Mesías está a punto de acontecer? Hay varias señales claras, Antonio, señales bíblicas que se han cumplido en nuestras narices. El 25 de diciembre del año pasado, 2024, es decir, estamos en junio, hace 6 meses y pico, 25 de diciembre. La gente en su 24, aquí en República Dominicana, pues hace su fiesta. La gente comparte en familia. Pero el 25 estaba yo en mi casa en la mañana, porque el 24 yo no salí. El 25 en la mañana, en un sueño pude ver en el cielo 3 ángeles que llenaban todo el cielo. En las nubes, 3 ángeles gigantes. Y veía sus rostros. Y lo veía tan claro que tenían los ojos azules. Y decían, ya Cristo viene. Decían, voceaban y yo lo veía y decían, ya Cristo viene. Y decían, mire la noticia. Mire la noticia, ya Cristo viene. Veía esos 3 ángeles, 25 de diciembre en la mañana. ¿Por qué yo digo esto? Porque las profecías están cumplidas en la noticia. Sí. En la misma noticia, en el diario vivir, pero la gente no lo ve. Así es. La gente está ciega. Pero aquí dice que el Señor viene ya. 3 ángeles pude ver, 25 de diciembre en la mañana del 2024. Ahora, ¿qué otra señal hay, Antonio? Hay varias señales por la Biblia. Una señal clara, te voy a dar una señal clara. Lucas 17:28. ¿Qué dice Lucas 17:28? Jesús dijo bien claro, cuando yo
vaya a regresar y mi venida está a punto a darse. Mire cómo va a estar el mundo. Así va a estar el mundo. Atención los que me están escuchando. Atención los países. Atención las redes. ¿Cómo dijo Jesús que iba a estar el mundo cuando Él fuese a venir, cuando fuese a regresar? Según Lucas 17:28 dijo Jesús, mas serán aquellos días como los días de Lot. Lucas 17:28. Pero cuando nos vamos y hacemos historia en Génesis, cuando vemos cómo eran los días de Lot, la Biblia dice que Lot vivía en una ciudad. Eran dos ciudades, Sodoma y Gomorra, pero él vivía en Sodoma. ¿Y cómo era la ciudad? Mi Biblia aclara enfáticamente que desde el mayor hasta el mayor eran sodomistas. La palabra sodomista significa alguien que practica relaciones sexuales con el mismo sexo. Es decir, hombres con hombres. Aunque también le llamamos homosexualismo a la unión de dos mujeres. Están atadas, están ligadas conforme al príncipe de la potestad del aire. El lesbianismo y el homosexualismo delante de Dios son pecados detestables. Y alguien me dirá, varón, no hable eso. Aquí dice la Biblia que varón y hembra lo hizo Dios. Y hasta que Cristo venga lo estaremos hablando. Que pecado es pecado aquí donde quiera. Y Dios aborrece el pecado. Dios sí ama al pecador, pero lo limpia para que no siga pecando. Ahora vemos, Antonio, iglesias y pastores homosexuales que dicen, eso no es nada. Eso no es nada. La palabra eso no es nada. Está llevando a la gente al infierno. Dentro de la iglesia con Biblia en mano se están yendo al infierno. Ahora bien, la señal clara está en Lucas 17:28. En los días de Lot eran homosexuales, dos ciudades. Habían otras más, pero las dos principales eran ellos. Pero Jesús dijo bien claro, cuando yo vaya a regresar, chequeen el mundo. Señores, ya no hay dos ciudades. Ahora es América Central, América del Norte, América del Sur, Asia, África, Oceanía. Todo el mundo, el globo terráqueo, apoya el homosexualismo. El homosexualismo es una fuerza que ha surgido, no solamente en los Estados Unidos, está acabando con nuestra juventud. Es el pecado. Jesús dijo, miren la señal, pero la gente no lee Biblia, no logra ver la señal. El homosexualismo, según Lucas 17:28, es la señal clara que Jesús ya viene. Dios mío. Esto está impresionante porque lamentablemente, pastor, tenemos un pueblo que está ciego. Un pueblo que teniendo las señales en sus ojos no la ve. Y Jesús habló de dos señales. Una para los impíos y una para la iglesia. Una para la iglesia, amén. Los terremotos, las guerras, la pestilencia. Estas son señales para los de afuera. Para que la gente entienda que el fin está cerca. Pero a la iglesia, Él le dejó la señal de la apostasía. Amén. Cuando vean estas cosas, saber que el tiempo está cerca. El mismo Pablo habló del hombre de pecado y habló de la apostasía que se iba a manifestar en los últimos tiempos. Él dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, y escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y si nos metemos ahí, pastor, lamentablemente no acabamos hoy en día. No acabamos. Porque lo que hoy estamos viendo, nunca en la historia de la iglesia, de la humanidad, se había visto las aberraciones que hoy se están viendo dentro de la iglesia. Hemos visto lo que usted habla acerca de eso mismo, de lo que se echan con varones. En estos días vi un video de un supuesto pastor que es un trans. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Iglesia, tenemos que abrir los ojos. Dos señales. Uno para los del mundo y uno para la iglesia. Y uno para la iglesia. La apostasía, Antonio, se está metiendo dentro de la iglesia. Y aquí concluyo con esto. La apostasía está tan fuerte que ya no se corrige el pecado en la iglesia. Simplemente para tener personas en la iglesia y para tener mucho público, pero no se está corrigiendo el pecado. Así que todo predicador, todo siervo de Dios que todavía es sano al predicar, no deje de predicar la palabra, no deje de predicar tal como está escrito. Nosotros como dominicanos que somos, predicamos la palabra tal como está escrita, sin ponerle y sin quitarle. Hay un punto clave que está en 2 de Corintios 4:4. Dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo, el cual es la gloria de Dios. Cuando habla del Dios de este siglo, Antonio está hablando de la palabra Dios, de donde tenemos la palabra, nuestra palabra teología, pero con el punto de que el Dios de este siglo es el que controla. Cuando habla de que Él es el Dios de este siglo,
¿Qué él hace? Ciega el entendimiento, no solamente de los incrédulos, de mucha gente en la iglesia, de muchos pastores, ha cegado el entendimiento. Pastores y líderes asalariados, ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca. Así que cuando tú hablabas de la apostasía, Antonio, es que el Dios de este siglo está operando, pero está operando dentro de la iglesia también. Así que cuando hablamos de Dios, es que Él tiene una sagacidad. No es que Él sea Dios, pero tiene una sagacidad. Es un legislador, es alguien que controla. Según 2 de Timoteo 2:26, dice que Él puede llevarse a cualquiera al infierno a voluntad. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, y escapen del lazo del diablo en el cual están cautivos a voluntad de Él. Significa que Satanás puede llevarse a todo aquel que está en pecado a voluntad. Por eso usted ve robo, asesinato, violaciones. La maldad está sembrada en la tierra porque el príncipe de la potestad del aire está. Pero te tengo una noticia para concluir, Antonio. La iglesia tiene la autoridad. Sí. La iglesia tiene el poder para hollar serpientes, según Lucas 10:19. Aquí os doy potestad de hollar serpiente y escorpión y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. Así que cuando hay oscuridad es porque la luz nos está dando a manifestar. Nosotros somos la luz y somos la sal. Pero como luz somos los que estamos llamados a predicar la verdad y a hablar el evangelio y salvar las almas. Sí. Jesús ya dejó la comisión para que salvemos las almas. Y tenemos que salir a predicar. Así me dijo Dios. Voy a matar pastores y líderes. En el 2022, tenía 4 meses en el piso. Me dijo, voy a matar pastores y líderes. La voz del Padre. Porque una cosa es la voz del Padre, una cosa es la voz del Hijo y otra cosa es la voz del Espíritu. Yo sé distinguir cuando es el Padre que te habla, porque su voz es imponente, es tronante. Wow. Y escuché la voz en el 2022. Tenía 4 meses en el piso, había levantado la cama, la había parado. Alguien me dijo, yo quiero ir para tu casa, amanece. Yo no, yo estoy en silicio. No voy a quitar la cama. Y en uno de esos silicios oí la voz del Padre en la madrugada que me dijo, voy a matar pastores y evangelistas en el 2022. Voy a matar pastores y evangelistas porque no están haciendo nada. Las almas se están perdiendo. Me decía, se están yendo al infierno las almas. Y los pastores están entretenidos buscando su propio bien, pero no están haciendo lo que deberían hacer por las almas. Y en esa misma semana yo seguí en el piso. Volvió a hablarme, pero ya personalmente. Pero cuando él me habló de los pastores, primero yo me sentí confrontado porque yo soy pastor. Y yo decía, bueno, pero yo soy pastor también. Pero él me está diciendo, voy a matar pastores. Me lo está comunicando, como que él está irado, el Padre, Jehová Dios, el Padre. Y en esa misma semana, 2 o 3 días después, volvió a hablarme con voz tronante y me dijo a mí personalmente, tiene que ayunar y orar por las almas. Me decía, Antonio, me dijo el Señor, tiene que ayunar y orar por las almas porque se están yendo al infierno. Tiene que salvar a la gente de irse al infierno porque ustedes tienen la palabra. Wow. Ustedes tienen que salvar a la gente, tienen que predicar, tienen que salir a la calle, tienen que hablarle a la gente de mí. Esa era la palabra que Dios me hablaba, Antonio. Wow, hay una presencia del Espíritu Santo que está moviéndose acá. Y yo sé que hay gente que también le están sintiendo donde están ahí. Pastor, si alguien quiere comunicarse con usted, seguirlo, ¿cómo puede hacerlo? Amén. Bien, mi número de teléfono en el cual tengo WhatsApp es 809-267-8381. Ahí me pueden comunicar y también me pueden comunicar al número 829-380-3811. Tengo redes sociales, pero no estoy usando ahora mismo ni Instagram, ni Facebook, nada por el estilo. Ni tampoco tengo canal de YouTube, pero el que me quiera contactar puede contactarme a través de esos números de teléfono. Mi nombre es Sakeri Ulloa, pastor de una de las iglesias de Dios aquí en San Francisco de Macorís. Cuando hablo de la iglesia de Dios, es el concilio Iglesia de Dios. Así que Iglesia Quinta de Dios, Refugio Eterno, calle Gastón F. de Lines, 107, sector Hermanas Mirabal, próximo al tanque azul de INAPA. Así que muchas gracias, Antonio, y muchas gracias a los hermanos que están aquí. Muchas gracias a Michael Pérez, gloria a Dios que está con nosotros, el evangelista Michael Pérez, mi amigo de forma personal, y a la gente que anda contigo, Antonio, al pastor que anda acá contigo, con nosotros, que Dios le bendiga mucho y a todos los que nos ven. Pastor, gracias y encantado también de conocerlo y saber que hay personas que aman a Dios y que guardan su palabra. Así que usted que está ahí, gracias por estar aquí, comparta. El mundo necesita escuchar lo que este hombre habló. Aquí se habló escritura. El problema es que tenemos gente que le gusta el emocionalismo. Aquí se habló escritura. Compártalo y que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Amén.
¿O por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros.